a groundbreaking ceremony for a new factory. Did she mention seeing anyone who was sick? Anyone on a plane, at the airport? No, she said she was jet lagged. The average person touches their face 3 to 5 times every waking minute. In between, we're touching doorknobs, water fountains, and each other. Beth. Mom? No, go up to your room, honey. So we have a virus with no treatment protocol and no vaccine at this time. You had a seizure this morning, Beth. She had a history of seizures, No. allergies. As of last night, there were 32 cases. Unfortunately, she did die. Right. So can I go talk to her? Mr. Amoff, your wife is dead. What are you talking about? Okay. What happened to her? What happened to her? Is there any way someone could weaponize the bird flu? Is that what we're looking at? Someone doesn't have to weaponize the bird flu. The birds are doing that. Watch this. It's transmission, so we just need to know which direction. On day one, there were 2 people, and then 4, and then 16. In 3 months, it's 1 billion. That's where we're headed. They're calling out the National Guard. They're moving the president underground. People will panic. Get away! It will tip over. The truth is being kept from the world. Cook your samples, destroy everything. Hello. I need you to get me the names of everyone who serviced this room. It's an emergency. You can't panic now. I know. I'm gonna get you home. I got people too, Dr. Cheever. We all do. Don't talk to anyone. Don't touch anyone. Stay away from other people. Get back in your car. We're not sick. It's figuring us out faster than we're figuring it out. It's mutated. Buenas tardes a todos, acá es la medianoche, pero para ustedes es la tarde. Gracias por la invitación y la verdad que que parecía una película de ciencia ficción, podríamos decir que casi es lo que pasa hace casi 2 años. De verdad empezamos con una epidemia que no tenía protocolos de tratamiento, no tenía vacunas. No voy a hablar de la enfermedad en sí, porque eso es lo que acordé con Ruth. De eso creo que tenemos todos bastantes, pero sí quiero decir algo en diferencia con la película esta. Todos hoy sabemos que el contacto, si bien es importante lavarse las manos, de todos modos el contacto es una forma mínima de transmisión. La transmisión es principalmente respiratoria. Bueno, empezamos para que para que puedan entender lo que se hizo acá, tienen que entender, quiero explicar muy brevemente cómo es el sistema, qué es Israel y cómo es el sistema médico en Israel. Lo primero quiero que vean dónde está Israel en el Medio Oriente. Israel es esta cosita acá, chiquitita, este triangulito muy chiquitito acá, al lado del mar Mediterráneo y rodeado por Egipto, Siria, Jordania, Líbano, en todos países muy grandes. Nosotros somos chiquititos acá. ¿Cuán chiquititos somos? Es un país que tiene 73 años, 22.000 kilómetros cuadrados, es más chiquito que Tucumán, para que se den una idea. Hay 9 millones de habitantes, de los cuales 75% son judíos, el 20% musulmanos y 5% cristianos y otras etnias. Hay 4 obras sociales, 45 hospitales, de los cuales 27 son públicos, son los que están acá, y el que yo trabajo está acá, se llama Hospital AEMEC, y hay 5 facultades de medicina. El sistema médico israelí en realidad tiene la parte hospitalaria y la parte comunitaria. De la parte comunitaria hay 4 obras sociales, la más grande, más de la mitad de la población es Clalit, que es la que pertenece al hospital que yo trabajo. De los 27 hospitales que hay en el país públicos, 14 son de Clalit, y Clalit tiene toda la red de consultorios y prestaciones comunitarias más grandes del país. Después está Maccabi, Meujed de Tileumit.
Y lo que caracteriza a este país es que en el 1995 se decretó la Ley de Seguro de Salud obligatorio y universal. Y esto dice que el Estado es responsable de proveer salud a todos los residentes del país. La salud es un derecho, no es algo que se adquiere, que se compra. La salud es un derecho de todos los habitantes. Todo el tema de salud está solventado por un impuesto a la salud que lo pagamos todos, que es un porcentaje de los ingresos, es el 7%, parte del costo lo paga el empleador. Tengan en cuenta que en Israel se paga hasta el 48% de impuestos a las ganancias, y además el 7%, y además se pagan muchos impuestos. Los servicios que tienen que dar las 4 obras sociales, cada uno de nosotros tiene que elegir una obra social a donde anotarse. Y las obras sociales tienen obligación de recibir a todos sin carencias y sin discriminación. Uno puede pasar de una obra social a la otra cada 3 meses, y las obras sociales tienen obligación de dar una canasta de servicios que está determinada por el gobierno y que cada año se actualiza, donde en realidad esto incluye tecnologías, medicamentos, procedimientos. Para que tengan idea, por ejemplo, la fertilización in vitro es sin límite hasta el 3er hijo. Trasplantes de médula ósea, trasplantes, lo que no se consigue hacer en el país está cubierto para que se lo haga en el exterior. Las obras sociales pueden ofrecer más, pero no menos, de lo postulado, y en realidad las obras sociales se mantienen por la capitación. Cuanta más gente está anotada con ellos, más pueden jugar con la cantidad de dinero que reciben. Y como decía, todo habitante del país tiene derecho. También los desempleados, el seguro de salud paga el seguro social paga el seguro de salud. Como dije, cada 3 meses se puede pasar de una obra social a la otra. La fortaleza del sistema de salud israelí tiene que ver con la cobertura universal, con una tecnología muy avanzada, con un muy alto nivel de educación y de entrenamiento del personal. Es muy común que toda la gente que termina acá una especialización haga un fellowship de 1 o 2 años en Europa o en Estados Unidos o Canadá. El sistema médico de las obras sociales y de los hospitales está computarizado y centralizado, o sea que yo cuando tengo un paciente internado, a través de distintas conexiones de sistemas, puedo saber todo lo que le pasó y todo lo que hizo en todo otro hospital, los análisis, las radiografías, todo. Eso genera que haya menos cosas dobles, que se vuelva a repetir lo que ya se hizo, y además que podamos ver la historia del paciente. Otra cosa muy importante del sistema de salud israelí es que el pueblo es el ejército. La mayoría de la población participó en el ejército durante entre 2 y 3 años, las mujeres 2, los hombres 3, y el ejército tiene también una rama de servicios comunitarios con informática de muy alto nivel, que la gente, si ustedes escuchan que Israel es el startup más grande del mundo, gran parte de la gente sale de las ramas informáticas del ejército y después se incorporan a las empresas privadas. ¿Cuáles son los desafíos del sistema de salud israelí? Tenemos un gasto de salud por debajo. Nosotros nos comparamos con la OECD, que es la comunidad europea. Nosotros tenemos un nivel bajo de inversión estatal en salud, pero tenemos una inversión que sube en forma exponencial de año a año. Un poco de números: tenemos muy baja cantidad de médicos en comparación a Europa por habitantes, médicos y enfermeras. Tenemos muchas menos camas hospitalarias que los europeos. Y tenemos un muy alto nivel de ocupación. Nosotros estamos casi siempre en el 100% o en el más del 100% de ocupación de camas hospitalarias, y eso trae como consecuencia lo que ven acá. Cuando tuvimos que destinar departamentos para coronavirus, en realidad no es que teníamos menos pacientes que no eran coronavirus, los teníamos agrupados en los pasillos, en los departamentos que eran de medicina interna. La fertilidad en Israel es muy alta. La cuestión de tener muchos hijos es muy común, no solamente en los judíos ortodoxos, en los musulmanes también. Yo tengo 4 hijos, eso es algo muy normal.
Y el promedio de hijos por familia son 3,1 niños, que es muy alto, y la mortalidad infantil es muy baja. Por lo tanto, el promedio, la cantidad, la proporción de personas mayores de 65 años es muy baja, pero la perspectiva de vida es muy alta. La proporción de la población israelí de más de 65 años es un 12%, pero en realidad viven muchos años. El promedio es muy bajo porque tenemos muchos niños. El promedio de vida de las mujeres es mucho más alto que en el resto de Europa, las mujeres 84 años, los hombres 80, pero es mucho mayor que los hombres en todos lados. O sea, nosotros hacemos muchos hijos, la gente vive y no se muere, y tenemos los hospitales explotados de pacientes. Eso en la rutina. Además, los israelíes son muy consumistas de servicios médicos, no pagan por la mayoría de los servicios, no tienen que pagar una participación personal. Tenemos muy pocos, por ejemplo, tomografías computadas o MRI, resonancias por cantidad de habitaciones, pero hacen más prestaciones que lo que hacen en cualquier lugar del mundo. No descansan día y noche. Y además la expectativa de la población es que todo me corresponde, todo hoy, lo más rápido posible, y si alguien espera o no le gusta enseguida, la violencia a veces verbal, a veces no verbal, no sé si allá existe, pero acá es un problema bastante grande, con a veces situaciones bastante desagradables. Bueno, esta es la situación, la medicina israelí, y en enero del 2020, el Diamond Princess, empezamos a ver la gente que estaba con un nuevo virus. Nos parecía que esto era ciencia ficción. En febrero teníamos en el Diamond Princess teníamos 14 personas y no pasaron a ser negativas con el PCR. Entonces en un momento los bajaron del barco, los llevaron a un hospital, pero como seguían siendo positivos se decidió hacer un hospital de campaña en el hospital más grande de Israel, en Tel HaShomer, cerca de Tel Aviv. Hicieron un hospital de campaña. Israel tiene mucha experiencia en hospitales de campaña, también en ayuda a lugares donde hay terremotos, donde hay desastres. Y este era el primer hospital de campaña que se hizo. Después hicieron como si fueran casitas prefabricadas, y al principio los médicos casi no entraban a revisar a los pacientes. Esto es un diseño de un robot. Lo que ustedes ven es un paciente sentado mirando el robot, y del otro lado están los médicos hablando con él. Acá les ponían todo para que se miran solos la presión, la saturación, la fiebre, todo. En realidad los 14 primeros pacientes eran pacientes que estaban casi asintomáticos. Y toda la primera ola fue asintomática casi. En marzo recibimos la orden de prepararnos porque empezaban a venir pacientes que habían paseado por Italia sobre todo. Acuérdense que la primera ola empezó en China y después en Italia, después de ese partido en el norte de Italia donde hubo tantos contagiados. Y estas fueron las primeras reuniones que teníamos así separados uno de otro, con barbijos, entrenando al personal cómo vestirse y cómo desvestirse, creando protocolos de cómo vestirse, de qué usar, revisando el tipo de insumos. El elegir buenos insumos fue un trabajo muy importante, fue realmente algo que nos ocupó muchísimo. Devolvíamos insumos, guantes, máscaras que no eran cómodas o que no nos gustaban o que la gente no le resultaba bien. El Estado de Israel se hizo cargo de traer todos los insumos necesarios, incluso trajeron 4.000 máquinas, no sé cómo se llaman, ventiladores, máquinas de ventilar, no sé de dónde las sacaron. El ejército apareció con 4.000 cámaras para ventilar, y conseguimos entrenar gente para hacer PCR 24 horas al día. Este es el laboratorio nuestro. Entrenamos a la gente de vigilancia para que tome la fiebre cuando
entraba a todos los que entraban, revisábamos, teníamos gente de vigilancia que anotaba quién entraba y quién salía de los departamentos. Nosotros elegimos un edificio de 2 pisos y de 4 departamentos que estaba alejado para hacerlo de coronavirus, y teníamos una guardia que veía quién entraba, quién salía, veía que estaban bien protegidos. Nuestro hospital tiene 600 camas y recibimos la orden de preparar 280 de las 600 camas para coronavirus, que es una barbaridad porque los pacientes comunes seguían necesitando atención, se suspendieron todas las cirugías y todos los procedimientos selectivos. En ese edificio preparamos un departamento de clínica médica de 40 camas, un departamento de terapia intensiva de otras 30 camas, y había un departamento de pediatría y de obstetricia. Acá nacen muchos chicos, continuamente había embarazadas de riesgo o embarazadas y mujeres después del parto. Había vigilancia de entrada y salida, anotando cada uno que entraba y salía por la cuestión de después de las investigaciones epidemiológicas. Teníamos espacios contaminados y no contaminados, ascensores contaminados y no contaminados, caminos para llevar al paciente a hacer tomografía, para llevar a hacer otro tipo de estudios. Todos los departamentos de coronavirus tenían logdoor con código y también con un espacio intermedio, con presión negativa, para que no salga el aire contaminado afuera. Teníamos control del Ministerio de Salud, que estaba bien, que todo estaba bien programado y funcionaba bien. Teníamos espacios de control por telemedicine, ahora van a ver cómo controlaban lo que pasaba adentro, con senderos y ascensores contaminados. Y en realidad todo fue una preparación que durante día y noche, durante una semana, preparamos 4 departamentos. Ustedes ven que acá que el techo es un techo que tiene como si fuera paneles de telgopor, y yo me acuerdo que me subía con la escalera y levantaba los techos para ver que realmente toda la zona de los médicos y del personal de salud estaba totalmente separada desde el punto de vista de provisión de aire de la parte de los pacientes. La peor pesadilla para mí era que se me contagien los médicos, las enfermeras. Sentía una responsabilidad muy alta, y en realidad en todo Israel hubo muy pocos médicos que se contagiaron, y hubo solamente una enfermera que falleció. Y esto tiene que ver con toda la organización de todos los grupos de infection control en el país, que controlaban y perseguían a todos que se vistan como tiene que ser, como se desvistan como tiene que ser. Devolvíamos insumos que no nos parecían buenos, a los gritos a veces, pero conseguíamos tener todo lo que necesitábamos. Esta era la sala de control, en cada departamento había una sala de control donde había continuamente médicos y enfermeras. En cada cuadradito es una habitación, y continuamente hablaban con los pacientes. Siempre había personal adentro, pero no es como un departamento habitual, que uno entra y sale rápidamente. Entonces había siempre enfermeras y médicos adentro, que cada 2-3 horas se cambiaban, pero continuamente cada enfermera y cada médico tenía 1 o 2 habitaciones, y continuamente vigilaban por telemedicine a los pacientes. Nos acostumbramos a ver así a la gente que parecía disfrazada. Uno de los problemas es que por cuestiones culturales también los judíos religiosos y también los musulmanes religiosos tienen barba grande, y no había ningún tipo de barbijo que los proteja, que permita realmente protegerlos con la barba. Buscamos y buscamos, no conseguimos, y no había caso, no hubo forma de que se saquen la barba. Esto es lo que yo les mostraba, que había una puerta, una zona intermedia, que había presión negativa, y después de la segunda puerta era todo con presión negativa, y como tubos que llevaban el aire alto. Así se veía adentro la parte de terapia intensiva, con mucho personal calificado, con mucha tecnología, pero como ustedes pueden ver, no se puede hacer prevención de infecciones acá. Tuvimos 2 outbreaks, 2 contagios muy grandes
uno con Klebsiella ESBL y otro con Acinetobacter multidrug resistant, con una mortalidad muy grande. O sea que todo lo que pasa en los departamentos de medicina interna o de terapia intensiva normal pasó también acá. Lo que pasa es que al principio estábamos tan ocupados con coronavirus que dejamos de mirar todo lo que es prevención de infecciones habituales. Después los acostumbramos a las enfermeras, a los médicos, arriba de todo este overall, ponerse el guardapolvo descartable y cambiárselo de un paciente al otro. Tardó mucho tiempo hasta que las enfermeras, los médicos y todos los que trabajaban aceptaron sacarse los guantes, lavarse las manos y ponerse guantes limpios estando adentro, porque al principio no había forma, estaban con dobles guantes, se cambiaban el exterior y se lo cambiaban, pero eso no es forma de hacer higiene o sanitación de las manos. Tardó mucho tiempo, yo y las enfermeras que trabajan en control de infecciones continuamente entrábamos y nosotros sí mostrábamos que uno se puede sacar los guantes, lavarse las manos y ponerse de nuevo guantes. Tardó mucho tiempo hasta que la gente lo aceptó. Como ven acá teníamos caminos, senderos para llevar a los pacientes de la guardia al departamento de corona o del departamento de corona a hacerse tomografías. También teníamos una guardia especial para pacientes sospechosos, separada totalmente de la guardia de pacientes que no tenían sospecha. Y como ustedes ven, fíjense que todos tienen una foto. Después en muy poco tiempo se dieron cuenta de que los pacientes no saben con quién hablan. Entonces, una de las cosas que hicimos a cada uno de los trabajadores que entraban, médicos, enfermeras, ayudantes, técnicos, les hicimos como fotos, pero con autoadhesivas, y cada uno tenía una montañita de fotos autoadhesivas y antes de entrar se lo ponía y también se ponía un cartelito de qué era, de si era médico, si era enfermera, si era técnico. Entonces la gente lo reconocía y se podía entablar algún tipo de relación personal con los pacientes. Eso fue algo que los pacientes cuando se fueron dijeron que les ayudó mucho a no sentirse tan desorientados y tan desvalidos. Nos tuvimos que ocupar muchísimo de informar cómo hacer, qué es de riesgo, qué no es de riesgo, y escribir protocolos, que fue una montaña rusa, porque todo lo que se pensaba que servía, después no servía. Yo personalmente di colchicina, di vitamina D, di el plaquenil, la hidroxicloroquina, y después decíamos qué es lo que hicimos, pero estábamos todos, nadie sabía lo que se había que hacer, y todos leíamos y hacíamos lo que podíamos. Hoy en día los pacientes, la mayoría de los que están internados reciben heparina o Clexane, reciben vitamina D, esteroides si son graves, o si tienen saturación abajo de 94, y reciben Remdesivir. Y los que son más graves reciben Actemra, que es tocilizumab. Y estas son las 4 olas. La primera ola casi no se sintió, de enero a mayo, una ola muy leve de gente que vino del exterior. La segunda en octubre, ahora yo les explico más qué pasó en cada una. La tercera a fin de diciembre, enero, febrero, y acá vino la vacuna, y la cuarta es donde estamos ahora. La primera ola empezó en marzo del 2000 y terminó a fin de abril del 2000, y en el medio estuvo la Pascua israelí, Pesaj, y todo el mundo encerrado en la casa. Así se ve el aeropuerto. El aeropuerto de Israel es un aeropuerto que, si tenemos 9 millones de personas, en las vacaciones pasan 10 millones de personas por el aeropuerto, porque la gente va y vuelve, viaja. Era increíble ver así, y era increíble ver así las calles. El primer cierre, la primera cuarentena, que duró un mes, un poco más de un mes, fue una cuarentena estricta que la gente la cumplió muy, muy estrictamente. En mayo empieza la reapertura parcial, pensamos que todo estaba bien, empiezan a abrir los colegios, en cápsulas primero, y de a poquito se empieza a ver que sube, y para fin de agosto, que ya empieza a subir más,
y se empieza a hablar del segundo cierre, se crea el programa semáforo, que todo el tiempo publicaban cuáles son las zonas rojas, cuáles son las amarillas, cuáles son las zonas verdes, de acuerdo a la cantidad de enfermos, y justo a principios de septiembre, antes del Año Nuevo Judío, Rosh Hashanah, el segundo cierre, y estas son, una vez por semana recibíamos del Ministerio de Salud, todos los días del Ejército, cada 3 días de la universidad, la información, el aluvión de información era imposible. Estas son solamente ejemplos de las cosas que recibíamos. Y cuando fue el segundo cierre para el Año Nuevo, que Pesaj, que es las Pascuas, y el Año Nuevo Judío son las fiestas familiares más importantes, sobre todo para la comunidad ortodoxa, hubo mucha resistencia al aislamiento, a usar las máscaras, y por lo tanto tuvieron muchos contagios. Se crearon todo tipo de alternativas. Por ejemplo, no rezaban adentro de la sinagoga y rezaban afuera, y como ven, con máscaras y cuidando un poco la distancia, acá un poco menos y acá mucho menos. La segunda ola tuvo una gran morbilidad de la población religiosa ortodoxa israelí, porque tienen entre 8 y 10 hijos cada uno, son gente muy humilde, viven en 3 ambientes, con 10 hijos, o sea que uno se contagian todos, y la cuarentena los perjudicó más de lo que los ayudó, porque cuando pueden estar afuera o ir a los colegios, en realidad podían contagiarse menos. Y otra, la gente muy creativa, así rezaban en la sinagoga haciendo como cápsulas con nylon. Otro de los problemas fue los entierros. Los entierros se les permitía a 2 o 3 personas muy cercanas, y con eso la gente estaba muy angustiada con eso, pero por ejemplo los religiosos, se murieron de coronavirus, varios rabinos muy importantes, y miren lo que eran miles de personas en el cementerio. Hubo mucho enojo de la población que era laica, judía pero laica, porque ellos iban de a 2 o 3 personas. Hubo muchas manifestaciones, pero incluso las manifestaciones trataron de mantener la distancia social. La población musulmana también colaboró, y acá está frente a la mezquita de Omar, están todos rezando, en vez de adentro de las mezquitas, afuera, y con distancia social. Casamientos, algunos con máscara, la mayoría sin. La cultura israelí también para la población judía y también para la población musulmana, las fiestas familiares como los casamientos son de 700 a 1000 personas. Una fiesta de 100, 150 personas es de gente que no se puede creer. Y seguía habiendo fiestas, incluso en forma clandestina. Alquilaban subsuelos donde había refugios, donde había estacionamientos de los shopping que estaban vacíos, porque estaban cerrados por la cuarentena. Los alquilaban y hacían ahí las fiestas de 700, 1000 personas, y después vayan a hacer una investigación epidemiológica cuando tenés 1000 personas que tampoco quieren contar que estuvieron ahí. Por lo que les cuento, la primera ola fue muy importante en rojo para la población religiosa, ortodoxa y judía, y la segunda ola para los árabes, porque esta segunda ola pasa después del Ramadán. Y en el Ramadán es un mes entero que todos los musulmanes se juntan durante el día, de 5 de la mañana a 5 de la tarde ayunan, trabajan, de 5 de la tarde a 5 de la mañana la familia se junta y come sin parar. Entonces, entienden desde el punto de vista social cómo podemos explicar estas olas. Otra cosa muy importante fue la función del ejército. El ejército tiene una rama que es social y que se ocupa de la comunidad, y a la derecha ustedes ven que se generó una cadena de preparar comida, de detectar gente que vive sola o gente inválida o gente muy anciana. Se contactaba con todos, qué es lo que necesitan, les preparaban cajas, les traían los remedios a la casa. Y a la izquierda ustedes ven toda la parte de inteligencia del ejército. Sacó un montón de aplicaciones para hacer las investigaciones epidemiológicas. La gente tenía que bajar una aplicación, y si había estado en algún lugar,
le mandaban un mensaje de que estuvo cerca a 200 metros de una persona positiva y tenía que ver si realmente se contactó con esa o no. La gente sacaba el SIM al teléfono para que no lo detecten dónde estaba y que no estar todo el día con estas comunicaciones, pero miles de soldados ayudaron a hacer las investigaciones epidemiológicas, y la segunda ola es la ola que viene en julio, agosto, septiembre. Mucha discusión acerca del sistema educativo. Todo el año estudiaron por Zoom, generó mucha depresión, mucho aislamiento de los chicos, muchos chicos tratados por ataques de pánico, chicos que no tienen forma de recuperar el tiempo perdido. Y también en lo económico, si bien se les dio un seguro social a todos los que dejaron de trabajar, de todos modos, la gente que era particular, mucha gente perdió su trabajo, su empleo. Y cuando se terminó el segundo cierre, lo primero que abrieron son los colegios de los ortodoxos, y después de a poco empezaron a abrir otros colegios, y el 10 de diciembre del 2020 FDA autoriza la vacuna Pfizer. El 22 de diciembre empezamos a vacunar. El día que la autorizó se empezaron a cargar aviones y traer vacunas Pfizer a Israel. En ese momento empezaron a detectar los primeros casos de la variante Alfa, que es la variante británica, y en octubre, fin de septiembre, octubre, el tercer lockdown, el tercer cierre. Junto con que, fíjense, el cierre es el 5 de enero y el 22 de diciembre empezamos a vacunar. En general, el efecto de las vacunaciones lo vemos entre 3 y 4 semanas después de que empezamos a vacunar. Pero el cierre ese fue con una esperanza de que al final de este camino viene la luz. La gente ya estaba muy cansada de tantos cierres, fue un cierre que no fue muy cumplido. Y el momento histórico que empezaron a vacunar. Este es el tercer cierre, que dura 2 meses y medio, pero no es muy cumplido, y de a poco lo empiezan a abrir. En la mitad del primer cierre se ve que el 50% de los casos son de la variante británica, y después de eso, todos los casos de la tercera ola fueron de la variante británica, que fue mucho más contagiosa y mucho más grave que la segunda y la primera ola. Posteriormente vimos que tuvimos alguna que otra variante brasilera y algún que otro variante sudafricano, pero como ustedes ven, enseguida empieza a bajar. En un momento, en abril, ya no teníamos ya ciudades rojas, y unas semanas después ya no teníamos mortalidad. Y el pasaporte verde, por supuesto, con 2 vacunas, que también nos llega con una notificación al celular, que nos permite entrar en todos lados. El impacto, así estudiaban los chicos, algunos por Zoom, otros en el colegio con máscaras. En realidad, el 1 de septiembre se abre el año escolar en Israel, y la decisión, que es un nuevo gobierno es que no se puede seguir dañando a los chicos, aunque haya contagios. La decisión es que el colegio va a funcionar en su mayoría en forma frontal. Están haciendo ahora un screening de toda los niños debajo de 12 años para ver cuáles están seropositivos sin saber que se contagiaron, porque esos niños, si va a haber alguna exposición, no van a ir a aislamiento, y están haciendo un programa de que 2 o 3 veces por semana todos los niños que no están vacunados les hagan antígeno antes de entrar al colegio. Y además todas las aulas donde hay 70% de los niños vacunados van a hacer la mayoría del tiempo actividades frontales. Muchas aplicaciones salieron de startups privados y también del ejército, que nos permitían continuamente saber dónde yo estoy, si hay gente que está ahí que estuvo infectada.
Este es un ejemplo. Había todo el tiempo investigación epidemiológica, around the clock, las 24 horas al día, rastreo de contactos, detección, hisopado. En la Cruz Roja, no es la Cruz Roja, es el Maguen David, es con la estrella de David roja, iba a las casas y hacía los hisopados de la gente que estaba contagiada o con su sospecha de contagio, pero hubo también mucha malestar por la pérdida de privacidad. Realmente el ejército israelí, el Mossad israelí, tiene muchas capacidades de saber qué pasa en todos lados y realmente lo aplicaron y sabían dónde estábamos todos. Y hicimos hisopado masivo en todos lados. Vacunación de jóvenes. Los jóvenes al principio, Pfizer permite desde los 16 años, después se bajó a los 12 años. No querían vacunarse, tenían miedo, tenían la sensación de que ellos no están en peligro. Se hicieron 1000 proyectos, por ejemplo, una pizza y cerveza al que venga a vacunarse. Entonces en los pubs, todo el que venía y que no estaba vacunado, pizza y cerveza y con una vacuna. Y así consiguieron vacunar y otros proyectos. Toda esta ola generó una sensación de mucha solidaridad y cooperación. Tengan en cuenta que Israel es un país en conflicto bélico, con parte de sus vecinos que son árabes musulmanos, y tenemos un 20% de la población que vive en forma muy armónica en Israel como hermanos. Y acá se ve que realmente en situaciones críticas, acá tenemos 2 paramédicos, uno judío rezando y el musulmán también rezando en forma paralela. Los trabajadores médicos presentaron mucha solidaridad, una fervorosa dedicación. Muchos médicos y enfermeras que ya estaban jubilados volvieron a trabajar para ayudar. Otra cosa que pasó es que se le pasó una gran cantidad de vacunas Moderna al Estado palestino, y a todos los palestinos que venían a trabajar a Israel en donde pasan de la Reshut Palestina, de la Franja de Gaza a Israel, los vacunaron con 2 dosis, también para que no lleven enfermedad allá y también para que no nos contagien a nosotros. Cosas para recordar. ¿Sí? Miren a Anthony Fauci cómo se agarra la cabeza cuando Trump dice que la hidroxicloroquina va a cambiar la pandemia, o que nos dice que usemos económica. Y también nuestro ex primer ministro, que se sacó fotos con el vacunado número 1.000.000, y después de un rato se supo que era una persona que recién salió de la cárcel por asesinato, así que no es una foto muy agradable, pero todo ese tipo de cosas pasaron. ¿Cuáles fueron las claves del éxito, entre comillas, de la tercera ola? La información permanente a los médicos, a las enfermeras y también a la población, actualización todos los días de datos y transparencia. Tenemos el dashboard, de cada uno puede entrar por un link, todo el personal médico, al Ministerio de Salud y saber en todo momento cuántas personas están vacunadas con 1, 2, con 3 dosis, por ciudad, por edad, con todos los cortes que quieran hacer. Este es un ejemplo de los cortes. ¿Cómo ellos saben todo? Porque el sistema médico está todo controlado. Cada estudio positivo, cada PCR positivo, le llega al Ministerio de Salud. Esto es una tabla que nosotros pasamos 2 veces por día, a la mañana y a la tarde, al Ministerio de Salud con todos los pacientes, en qué estado están, cuál es la edad, dónde viven, en qué estado están, si son leves, moderados o graves, o están en rojo fuerte, si están ventilados, si están vacunados o no están vacunados. 2 veces por día pasamos continuamente, recibimos las tablas, cómo estamos nosotros desde el punto de vista de la cantidad de pacientes que tenemos, y cuán graves estamos, y cuál es la situación de la zona donde nosotros estamos, cuántos vacunados por edad, cuántos enfermos vacunados y cuántos no vacunados, qué vaccine effectiveness, efectividad de la vacuna tenía en enero, en febrero, en marzo,
de acuerdo a los sintomáticos, no sintomáticos. Todo esto se actualiza todo el tiempo en el teléfono, en la computadora, cuántos tenemos enfermos, cuántos sintomáticos. En Israel por mucho tiempo fue el país con más vacunados, en el porcentaje de vacunados hoy en día somos el quinto país, después de Dinamarca, Seychelles, Chile y Inglaterra. Tenemos el 68% de la población vacunada, tengan en cuenta que el 15% son niños y no pueden vacunarse. En realidad hay algo bastante triste, que es que el 70% de las vacunas se fueron compradas por 10 países, que es algo trágico desde el punto de vista. Yo digo, estoy contenta que estoy vacunada, yo ya recibí mi tercera dosis, y mis hijos también, pero pero es trágico que no se pueda llegar a la mayoría de la gente. Acá tenemos parte de acá estoy yo y otros medios, los infectólogos nos transformamos en gente famosa en el país, y también tuvimos la posibilidad de publicar en lugares buenos. Este es el trabajo de Ran Balitzer, que muestra la efectividad en un estudio de campo, un estudio real de la vacuna. Fíjense, esto se publicó en abril, empezamos en diciembre, fin de diciembre a vacunar, en abril Ran Balitzer ya publica la efectividad de la vacuna para una documented infection, para sintomática, para hospitalización, para enfermedad severa y para muerte. Aprendimos que existe el long COVID. La gente no solamente queda con síntomas físicos, queda con post-trauma. El post-trauma es algo muy común en los internados, y creamos en todos los hospitales hoy en día hay consultorios de post-COVID, con un psiquiatra y con un infectólogo. Y ahora estamos subiendo a la cuarta ola. ¿Por qué vino la cuarta ola? Vino la cuarta ola por el Delta, por la variante Delta, que es más contagiosa, mucho más contagiosa. Contagia también a los vacunados, pero los vacunados la pasan bastante leve a comparación de los no vacunados. Digamos que el 80% de los graves son no vacunados y solamente el 20% de los graves son gente vacunada. Y esto es lo que recibimos todos los días, la cantidad de nuevas personas que están infectadas. En amarillo los que vienen del exterior y que se contagiaron en el exterior, y en azul los que se contagiaron en el país. Y esto tiene que ver con el cierre y la apertura del aeropuerto. Como ustedes ven, en los que tienen la línea entera son los que están los casos no vacunados y los hospitalizados no vacunados, y en línea discontinua tenemos los casos vacunados y los hospitalizados vacunados. O sea que la vacuna, si bien no protege 100% contra la vacunación, contra el contagio de la variante Delta, pero sí previene la enfermedad grave. Y les voy a dar un scoop. Casi no hay personas que se contagiaron con variantes anteriores que se contagien de nuevo con el Delta. O sea que la protección de la enfermedad con variante alfa, que es la que tuvimos antes, la británica, por lo visto, y toda esa gente también se dio una vacuna 3 meses después de contagiarse, la inmunidad de los recuperados más una vacuna protege mucho más contra la nueva infección, la reinfección, que lo que protegen 3 dosis de vacuna, 2 dosis por lo menos, la tercera recién la estamos dando ahora. Así que si podemos elegir, diría que no es bueno contagiarse sin haber estado vacunado, porque el que se contagia sin estar vacunado la puede pasar mal, también personas jóvenes y sanas. Lo ideal sería estar vacunado con 2 dosis y contagiarse en forma leve, entonces tendríamos una enfermedad muy leve y una muy buena inmunidad con la próxima ola, que va a ser Epsilon, o no sé, lo que va a ser Gamma, la próxima. En general, contra la variante Delta, esto es un trabajo que salió hace poco, la efectividad de 2 dosis de Pfizer es 93% contra la alfa, la británica, y 88% contra la Delta. Estas son las 4 variantes. Enseguida nos dimos cuenta que había que vacunar a los geriátricos y se vacunó ya. Hasta ayer vacunábamos tercera dosis a más de 40 y hoy vacunamos a más de 30 ya. Yo creo que la semana que viene también vamos a vacunar a los de más de 18. Bueno, para terminar, ¿cuál es el secreto?
de lo que pasó acá, o el milagro israelí. No tan milagro, porque tenemos la nueva, la nueva ola, pero esta ola es distinta que la ola anterior. Tenemos muchos menos infectados, tenemos muchos menos graves y no tenemos casi ventilados. Sobre todo, no tenemos personas vacunadas graves. Las personas graves ventiladas son gente no vacunada, la mayoría de ellos. El milagro es que tenemos un sistema de salud universal, público. Ningún sistema privado que no esté centralizado puede contener un tipo así de outbreak, de epidemia. El sistema está totalmente computarizado y público, una muy alta tecnología en informática, con colaboración, todos se unieron, Ejército, Ministerio de Salud, Obras Sociales, universidades, empresas privadas, a tal punto que al principio las obras sociales vacunaban a sus propios pacientes, después decidieron que todos vacunan a todos, donde hay un lugar para vacunar y cada 500 metros hay un lugar para vacunar, el que entra lo vacunan. Una inversión muy alta que hizo el Estado de Israel en Pfizer, Moderna y AstraZeneca. La gente se pregunta por qué nosotros recibimos primero. Bueno, yo les cuento. Cuando empezaron a hacer los estudios en Pfizer, Moderna y AstraZeneca, Israel invirtió plata en estas, les dio plata de antemano, mucho dinero de antemano a estas tres empresas para asegurarse que cuando salga una vacuna aprobada, vamos a ser de los primeros en recibir la vacuna. Todo ese dinero podría haber ido a la basura si ninguna de las tres empresas tenían éxito en la investigación. En este caso, sirvió. Nos vendieron las vacunas muy caras. Nosotros pagamos al principio más de $30 cada vacuna de Pfizer, cuando en el mercado común europeo la vendieron a 20. Desde el punto de vista de Pfizer, nosotros éramos un laboratorio epidemiológico a gran escala. Es un país chiquito, que tiene un solo aeropuerto internacional. Todas las demás salidas y entradas, todos los bordes, porque es un país con conflictos bélicos con la mayoría de sus vecinos. O sea que no hay posibilidad que alguien entre a este país si no está registrado. Y hay un solo aeropuerto internacional. O sea que había control exacto, era como estábamos en una burbuja y se podía saber todo lo que pasa. Y Pfizer hizo un contrato con el Estado de Israel de que le proveíamos los datos epidemiológicos que se encontraban, sin el nombre de la gente, pero sí todos los datos de enfermedades, de morbilidad, de enfermedades previas, de contagios. Hubo una apuesta muy grande a vacunación pasiva, sabiendo que 9 millones de habitantes, 7 se podían vacunar, un personal de salud con muy fervorosa dedicación y con mucha solidaridad social, a un costo económico muy alto. Y para terminar les muestro, no sé cómo se llaman allá los payasos que entran a los departamentos en general de medicina, de pediatría, pero acá después de que les enseñamos a cómo vestirse, cómo desvestirse, que entraban con todos sus accesorios, pero los tenían que dejar en el departamento de coronavirus, no podían después salir con la carterita y con la nariz de payaso a otros lados, pero se vestían y entraban a alegrar a los pacientes, y ellos dijeron que, bueno, que era unos minutos de sonrisa en tanta situación tenebrosa. Bueno, esperen a la cuarta ola porque va a venir, si no es la brasilera, será la Delta o otra, hay que prepararse, y una cosa que no hay que hacer es decirle a la gente, dejen de cuidarse, porque cuando salimos de la tercera ola, estábamos antes de las elecciones. Y lo que decía el gobierno anterior era, le ganamos al coronavirus, nosotros le ganamos al coronavirus. Y salgan a festejar, no hay que usar, incluso dijeron, no hay que usar más barbijos. Y yo acá en mi hospital no lo permití, tuve que pelearme con el director, pero no lo permití. Dije, esto es transitorio, va a venir de nuevo una ola. Y en el hospital yo ordené que todos seguíamos con barbijos. Y se vino, y se va a volver a venir hasta que todo el mundo no esté vacunado o contagiado e inmunizado. Vamos a tener otras cuantas olas, espero que sean menos graves,
en función de que ya recibimos 2, 3 o 4 vacunas. Bueno, gracias por escucharme, por la invitación, por escucharme. Espero que sea lo que querían escuchar y si quieren preguntas, con todo gusto. Perfecto, Viviana, estuvo excelente, muy interesante, datos muy interesantes. Creo que todos mientras íbamos escuchando íbamos pensando, uy, acá también pasó eso, o acá eso no pasó. Demos lugar primero a las preguntas de la gente. El que quiera hacer alguna pregunta. ¿Se durmieron? Acá es la 1 de la mañana, pero ya es a la tarde. Sí, gracias por ese detalle del horario, ¿no es cierto? Es muy tarde allá. Estos son los payamédicos, acá, los payamédicos. Igual que Ruth, estaba rememorando todo lo que pasamos en este tiempo y pensé que íbamos a tener menos puntos de contacto a priori, y veo que se repitió acá muchas cosas que con algunas salvedades las vivieron allá igual. Pensé que íbamos a tener menos puntos de contacto. ¿Alrededor de qué cantidad, doctora, de mortalidad han tenido? Muy baja, un 0,1%. Bien. Un 1 por 1000, muy baja. 1 por 1000. Muy baja. Tenemos 1 millón de personas contagiadas y menos del 1 por 1000. Que la mayoría gran parte, diría que más de la mitad de las personas que murieron era gente que venía de geriátricos, en estado ya muy deteriorado, que también otro tipo de enfermedad intercurrente quizás lo hubieran producido la muerte. Y eso, previo a la vacunación, ¿a qué se lo atribuye de alguna forma? ¿O cuál puede haber sido el factor más gravitatorio, digamos? La mortalidad baja, el acceso universal a salud, nunca el sistema estuvo sobresaturado, siempre hubo camas para la gente con coronavirus, nunca faltaron intubadores o personal. La disponibilidad de oxígeno no ha sido una limitante. Para nada, claro. No faltó nada. Teníamos miedo, no faltó nada. El Estado de Israel, el ejército, todos se ocuparon de que haya todo lo que hace. No me pregunten cómo, porque tampoco yo sé, pero todo había. Hubo en un momento, estábamos esperando máscaras N95, un vuelo no, en un momento nos faltaban reagentes para hacer el PCR, y venía de Sudcorea un vuelo, y sabíamos que tenía que llegar, y de repente nos dicen que se desvió para Estados Unidos. La Plata acá tenía el dinero, la capacidad de decir yo pongo más plata y que el vuelo venga acá. En algún momento teníamos menos reagentes, teníamos que seleccionar a quién le hacíamos PCR, a quién le hacíamos antígeno, pero no faltó en ningún momento ni insumos, ni oxígenos, ni tampoco ventiladores, ni la gente estaba exhaustada y exhausta, y yo diría que el que pagó también el precio son los que no tuvieron COVID, porque había gente que tenía miedo de llegar al hospital y llegó en malas condiciones. Tuvo un paciente que tuvo un absceso perianal y el médico por telemedicine le dijo, bueno, ponete una crema para las hemorroides sin haberlo revisado, y cuando llegó estaba con un Fournier. Tenemos un caso muy trágico de una chica que tuvo un bebé y estaba con un poco de fiebre y no quiso quedarse porque en la pieza de al lado se detectó una chica con coronavirus, se fue a la casa y volvió con una sepsis y se murió. O sea que hay precios que se pagan, que es un precio paralelo al coronavirus. Y también la gente con coronavirus pagó el precio, pero no, la mortalidad fue muy baja. Además, el promedio de edad de la gente acá es en relación a otros lados, es bajo, porque mucha gente es joven, es un país con mucha gente joven. Está bien. Me preguntan acá, sí. Respecto a la vacunación, ¿están vacunando en menores de 18 años? 12. De 12 en adelante todos. De 12 en adelante. Bien. Sí.
de 2 en adelante, incluso antes que la FDA lo apruebe. Acá hacemos todas las cosas antes que nadie, para bien y para mal. En algún momento vamos a meter la pata también. Me preguntan acá, me preguntan qué condiciones creen necesarias para abrir las escuelas. Yo creo que hacerle antígenos a los chicos que no están vacunados y que no tienen son cero negativos, hacerle cada 2 días es una posibilidad. Este es un país cálido a caluroso, muy caluroso. Este es un país que muy pocas, 2-3 meses en el año hace más un poco de frío y llueve. O sea que se podría hacer que gran parte de las actividades sean externas y usar barbijos, que los chicos también se acostumbraron. Me preguntan cómo funciona la Facultad de Medicina. Hicimos todo con teleconferencias. Y cuando la parte de las rotaciones en el hospital, las dividían en rotaciones más chicas, de 2 o 3 personas, sino de 10 o 15 como se hace habitualmente. Sin dudas, la gente que ese año hizo rotación de la unidad hospitalaria recibió menos exposición, menos experiencia que en otros años, no hay duda. Y otra pregunta, doctora, una más. La tercera dosis, si también, porque da una buena protección tener 2 dosis, ¿ustedes la aplican porque quieren proteger más? ¿Tienen dudas? ¿O la aplican por la 4ª ola de la Delta? ¿Qué los motivó a ustedes a tomar la decisión de poner tercera dosis? Hubo varios estudios que se publicaron donde hicieron análisis de anticuerpos progresivos. A los 6 meses realmente los anticuerpos bajan mucho. En realidad, nosotros sabemos que hay también cell-mediated immunity, no es solamente la inmunidad humoral, pero después cuando vimos breakthrough infection, gente que se contagió después de haberse estado vacunado, en general la mayoría tenía muy bajo nivel de anticuerpos. Eso fue una parte. La otra parte es que a la gente que tuvo un trabajo que hicieron en Bellinson, que es un hospital en el centro del país, que es el centro de trasplantes más grande de todo el Medio Oriente, tienen mucha experiencia en trasplantes. Hicieron serología a todos los trasplantados y vieron que más de 3/4 de los trasplantados no generaban anticuerpos. Eso se publicó también. Le dieron una tercera dosis con autorización del Ministerio de Salud y más de la mitad de ellos generaron anticuerpos en buen nivel. Y lo mismo hicieron también con los geriátricos. Vieron que bajaba en la cantidad de anticuerpos, le dieron la tercera dosis, subió, entonces bueno, decidimos que vamos a probar. ¿Por qué lo hicimos? Para tratar de parar esta ola, porque lo podemos comprar y porque algunos estudios muestran que quizás sea la forma. Yo y personalmente tenía la esperanza de que la inmunidad iba a durar mucho más. En realidad 6 meses es muy poco, quizás es porque es es como cuando nosotros damos hepatitis o damos tétanos, que necesitas un protocolo inicial y después recién cada tantos años. Pero yo tenía la esperanza de que sea más, de que dure más. Me preguntan acá, ¿qué opino del tiempo de interdosis de vacunas? En Argentina se alarga por falta de vacunas, con respuesta después de 4 meses. Mire, cada país tiene que decidir qué es lo correcto para ellos. En vez de darle a la mitad de la población 2 dosis, es preferible darle a toda la población 1 dosis. Si esa es la posibilidad, hay que elegir lo mejor que uno puede hacer. Cuando uno puede dar 3 dosis, entonces da la tercera cuando tiene una nueva ola. Pero si uno no tiene posibilidades de dar 2 dosis, como está el schedule normal, entonces que lo alargue y que le dé a más gente 1 dosis. Eso es lo que opino. Hay un trabajo, una de mis críticas
política médica, las decisiones médicas, es que trajeron solamente Pfizer y Moderna. Hay gente que tuvo efectos adversos, gente que tuvo facialis, a pesar de que hicieron estudios epidemiológicos y vieron que la cantidad de facialis no era mayor en los vacunados que en la gente no vacunada. Pero yo no quiero dar la segunda dosis a alguien que tuvo facialis y no tengo que darle. Si pudiéramos tener AstraZeneca o Sputnik, le quisiera completar. Y además hay 5 trabajos que se publicaron en Gran Bretaña que cuando el booster de la tercera dosis se da con una vacuna distinta de la que dieron las 2 primeras, la respuesta inmunológica es mayor. Y la verdad que hubiera estado contenta yo de recibir AstraZeneca y no Pfizer como tercera vacuna, pero por lo visto es parte de los arreglos con los contratos con Pfizer que por un lado recibimos todo lo que necesitábamos, por otro lado estamos como obligados a quedarnos por el momento solamente con Pfizer. ¿Otras preguntas? En esta cuarta ola han sentido que el sistema va hacia un colapso o que ha generado gran cantidad de internados, no. ¿O es más bien un menos, aumento muchos menos. Yo acá llegué a tener 3 departamentos llenos con 90 personas, hoy tengo 27 personas, de las cuales tengo 2 niños, 2 embarazadas. No, lejos del colapso, y además con la misma cantidad de internados teníamos 3 veces más gente grave. Yo en un momento tuve en un departamento de intubados, 27 intubados, que tuvo una outbreak de Acinetobacter multidrug resistant y se me murieron todos. ¿Y el rango etario, doctora, sigue siendo, tiene alguna población más baja en lo que es rango etario o sigue Ahora estando, acá digamos... yo les mostré acá lo que yo hoy pasé al Ministerio de Salud. ¿Dónde está? Esta semana se nos murió una persona de 108 años. ¿Lo ven acá? 92. Hay algunos, por ejemplo, 92. Bien. ¿Lo ven? Sí. De 92 años que estaba vacunado. De 42 no estaba vacunado. Uno de 80 no vacunado, 38 no vacunado, uno de 93 vacunado. Ayer se murió una persona de 108 años vacunado y una de 98. No diría que es triste para la familia, pero esas no son tragedias. Y tenemos con VAPO, con intubación, no con intubación, con ventilación, no, sin intubación. La mayoría son los que no están vacunados. Pero como ven, el rango es gente de 30 a 100 años. Bien. Bueno. Muy interesante. ¿Hay alguna otra pregunta? A ver, hay otra pregunta. Eugenia pregunta en el chat, ¿pudo mantenerse la asistencia de enfermedades crónicas no transmisibles? Enfermedades no COVID, algo comentó usted. Sí, hubo en el cierre que antes de la vacuna la gente estaba muy asustada, no venían los controles, se postergaron biopsias. Digamos que con el tiempo vamos a ver el daño paralelo del COVID. No es que el sistema no tenía cómo ofrecer, sino la gente, los médicos, las enfermeras tenían miedo de recibir gente. Si viene alguien con fiebre no lo querían recibir directo al hospital. Y la gente tenía miedo de llegar al hospital y a los consultorios. Se hizo mucha telemedicine y de todos modos no todo se puede hacer por control remoto. Claro. Yo creo que lo vamos a ver con el tiempo. Así es, así es. Bien, muy, muy interesante. No sé si hay alguna otra pregunta. No, se liberamos porque se tiene que ir a dormir, pobre. Es la 1 de la mañana, o sea, nos va a matar. Mañana tienen que despertar temprano. Muy tarde, día de martes. Claro, día de semana.
Excelente, muchísimas gracias. En nombre de la sociedad, en nombre de todos los que estamos aquí, le agradecemos su participación, muy clara la disertación y realmente muy interesante para nosotros. Ojalá que podamos seguir en contacto porque la verdad que la experiencia que hemos visto de Israel y lo que usted nos ha transmitido, realmente nos hemos sentido identificados en muchos aspectos. El virus supera todas las fronteras, ¿no? Si bien hay cosas diferentes, hay cosas que son comunes, evidentemente. Tenés el mail mío, lo podés pasar si alguien quiere tener contacto, con mucho gusto. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Muchísimas doctora. gracias.